Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día estarás viendo este video. Te saluda Rubén Nauti. Ya sabes, así me puedes encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y obviamente acá. Así que suscríbete. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. ¿De qué manera nosotros podemos optimizar nuestro presupuesto cuando hacemos anuncios en Facebook, en Instagram, básicamente en Meta Ads? Existen dos maneras. La primera es la optimización a nivel de campañas y la segunda, la optimización a nivel de conjunto de anuncios. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se debe utilizar? ¿Qué beneficios o desventajas tiene cada uno de ellos? El día de hoy vamos a ver esto. Y como a mí me gusta siempre hacerlo todo bastante práctico, directo al llano, ¿de acuerdo? Obviamente por eso mis videos trato de que duren menos de 10 minutos o hasta 10 o un poquito más, no sé. Así que sin más nada que agregar, voy a compartir pantalla. Déjenme un minuto, por favor. Y acá está. Voy a extender esto. Y empezamos. Bien, este es el tema justamente. ¿Qué optimización usar? ¿CBO o ABO? Es el dilema de todo trafficker, de toda persona que se encarga de la pauta digital justamente en las empresas. Facebook, Instagram Ads, ¿de acuerdo? ¿Qué veremos hoy? Estos cuatro pilares. Número uno, la estructura de una campaña publicitaria. Número dos, ¿qué es CBO y ABO? Justamente la definición como tal. Número tres, ¿cuándo debo usar CBO y cuándo debo utilizar ABO? Y la parte final ya, cómo seleccionarla en el Business Manager, ¿de acuerdo? Bien, empezamos entonces, no me permite dar clic acá, acá está. Básicamente empezamos por esto, la estructura de una campaña. Todos sabemos, bueno, y si es que no lo sabes, acá te enteras, la estructura de una campaña, si quieres hacer anuncios en Facebook o en Instagram, es la siguiente, ¿de acuerdo? Primero, a nivel jerárquico empezamos por la parte superior, la campaña, ¿de acuerdo? Luego, el conjunto de anuncios, aquí es donde tú eliges los intereses, a qué público, qué edad, qué género, qué localidad, país, distrito, región, etcétera. Aquí justamente eliges esta segmentación, ¿de acuerdo? Básicamente la segmentación detallada, que en otros videos ya tengo justamente más información explicando acerca de eso. Y por último, en la parte o en el nivel jerárquico número 3 están los anuncios. Esto es básicamente lo que tiene cualquier campaña publicitaria en Meta Ads. Campaña, conjunto de anuncios y finalmente anuncios, ¿de acuerdo? Entendiendo esto, ¿de acuerdo? Teniendo esta parte clara, vamos a lo siguiente. ¿Qué es el CBO? CBO son unas siglas en inglés que significa, bueno, que es básicamente Campaign Budget Optimization, que en español sería optimización a nivel de campaña. Y lo que hace esta optimización es, por ejemplo, lo siguiente. Tú tienes, asignas tu presupuesto de $30, un ejemplo. Y ya es como es como manejar un carro con cambios automáticos, ¿de acuerdo? Ese es CBO. Y esa analogía está chévere porque CBO es eso, es como manejar un carro con cambios automáticos, e inclusive sin manejarlo, ¿de acuerdo? Un carro Tesla que tú solamente te sientas y te lleva a tu casa solitos, es automático, ¿de acuerdo? Esto es CBO justamente, tú optimizas o colocas tu presupuesto a nivel de campaña. Un ejemplo, en este screenshot que está acá, $30, y ya Facebook, con su inteligencia artificial, se encarga de asignar el presupuesto, el mayor presupuesto, digamos, en este ejemplo, por ejemplo, de estos tres conjuntos de anuncios, al conjunto de anuncios ganador, es decir, al conjunto de anuncios que te traiga mejores resultados o mayores ventas, o dependiendo del objetivo de tu campaña, pues te traiga mejores y mayores resultados, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, el conjunto de anuncios número 2 ha gastado $18 y en teoría, ¿no? Podríamos concluir que Facebook ha asignado o ha utilizado el mayor presupuesto de nuestra campaña en este conjunto de anuncios porque ha traído mejores resultados, por ejemplo, o mayores ventas, ¿no? El conjunto de anuncios, por ejemplo, vendió $7, el conjunto de anuncios número 2 vendió 18 y el conjunto de anuncios número 3, no vendió, perdón, usó 18, 7 y 5, ¿de acuerdo? Las ventas son las barritas, ¿no? Obviamente el conjunto de anuncios tiene más barritas, significa que hubieron más conversiones, ¿de acuerdo? Y el conjunto 3 tiene 2, el conjunto uno tiene 3 y en total son 15 conversiones. Y justamente donde más gastó, que fue en el conjunto de anuncios número 2, 18, fue el que más vendió, ¿no? Porque tiene más barritas. Entonces, eso es básicamente la optimización a nivel de campaña. Nosotros colocamos el presupuesto total y ya Facebook se encarga de asignar el presupuesto a cada conjunto de anuncios en base a su inteligencia artificial y en base a lo que mayor resultados traiga, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿pero cuándo y cómo, en qué situaciones debo utilizar esta optimización? Bueno, funciona especialmente si tienes presupuestos grandes, funciona si ya has testeado o tienes conjuntos de anuncios ganadores, ya testeados obviamente, para luego hacer remarketing, o si ya tienes ya datos históricos, de acuerdo en tu campaña, ya vienes tiempo haciendo
campañas publicitarias y ya tienes datos históricos en tu pixel, de tal manera que ya cuando asignes o crees una nueva campaña y optimices tu presupuesto a nivel de campaña, que es justamente el CBO, ya Facebook va a tener bastantes datos justamente en tu pixel para saber quiénes te compran, qué intereses tienen esas personas que te compran, etcétera. O sea, para que sea básicamente más preciso, más exacto, ¿de acuerdo? Eso, en esas situaciones funciona mucho mejor el CBO. Y bueno, luego voy a hacer una comparación entre CBO y ABO, ¿de acuerdo? Pero por ahora el CBO creo que quedó bastante claro, ¿no? Luego pasamos al ABO. ABO básicamente lo mismo, Ad Set Budget Optimization, en español, optimización a nivel de conjunto de anuncios. Eso es ABO. Y aquí en este screenshot, de acuerdo en esta captura de pantalla, lo siguiente. Ya no colocamos el presupuesto como lo hicimos anteriormente, que colocamos 30 y ya luego a través de inteligencia artificial, de manera automática, Facebook lo hacía por nosotros. Aquí no, aquí nosotros colocamos manualmente cuánto queremos gastar por conjunto de anuncios. Y siguiendo con el ejemplo, si continuamos teniendo $30, ¿de acuerdo? Bueno, y si tenemos 3 conjuntos de anuncios, vamos a colocar el mismo monto, ¿no? Dividimos esos 30 entre 3, el mismo monto, $10 a cada conjunto de anuncios, para evaluar, para probar que con el mismo monto, qué conjunto de anuncios me trae mejores resultados. Y obviamente, al que me trae mejores resultados es al que luego lo utilizo para escalar mi campaña, ¿no? Primero testeo, luego escalo, ¿de acuerdo? Y justamente ese es un objetivo, digamos, de este tipo de optimización. ¿Por qué? Porque este tipo de optimización, a comparación de las campañas CBO, sirve para testear intereses, audiencias, ¿no? Las campañas CBO sirve ya para escalar audiencias. Y de hecho ahorita lo voy a explicar también, ¿de acuerdo? Pero igual ese detalle tómalo en cuenta también. ABO sirve para testear audiencias, para probar públicos, y CBO para escalar públicos que ya han sido testeados. De hecho, por eso lo coloqué aquí, ¿no? Funciona especialmente si tienes conjuntos de anuncios ganadores que ya han sido testeados. Bien, ¿para qué tipo o para qué situaciones es recomendable o recomiendo utilizar este tipo de campañas? Funciona especialmente si son dirigidos a públicos fríos, con presupuestos pequeños, o también si es que deseas testear o probar audiencias, ¿de acuerdo? Para eso sirve. Y eso es básicamente ABO. Hasta aquí creo que está bastante claro la explicación. Ahora, ¿cuándo utilizar CBO y cuándo utilizar ABO? La realidad es que tú me puedes decir o vas a encontrar gente que te diga, ¿sabes qué? Yo nunca hice anuncios y de frente mis primeras campañas fueron con CBO y tuve resultados. Ahora, la respuesta ¿es verdad eso? Muy probablemente sí. O sea, en esto la verdad que no hay una verdad, ¿cómo se podría decir? Escrita en piedra, ¿no? Que alguien dice algo y es eso y no hay más allá de eso. No, la verdad es que no. La cuestión en todo el tema de publicitario es probar, testear, y conforme vayas probando y testeando vas a encontrar mejoras, vas a quitar algunas cosas que no te sirven, que no te funcionan, que no te traen resultados, y vas a ir cambiando. Pero en realidad el mundo de tráfico, el mundo de publicidad digital es así, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es de esa manera, ¿estás aprovechando lo mejor que te puede dar las campañas CBO? No, ¿por qué? Porque como dije, las campañas CBO sirven para escalar. Entonces, la mejor estrategia que recomiendo es que si tú estás empezando recién a hacer campañas publicitarias, no te vayas con CBO. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una campaña de CBO, en este ejemplo, siguiendo con el ejemplo, que tengas 3 conjuntos de anuncios, generalmente, por no decir siempre, Facebook va a asignar el mayor presupuesto al conjunto de anuncios que tenga la audiencia más grande. Entonces, de esa manera tú no vas a poder saber si es que realmente, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, conjunto de anuncio 2 gastó más, ¿cierto? $18 y te trajo también mayores ventas. Pero eso no significa que el conjunto de anuncio 3 sea malo. ¿Por qué? Porque no vas a saber al final, porque solamente acá fue de manera automática. No sabes si el conjunto de anuncios o los intereses que están dentro de este conjunto de anuncios son buenos o son malos, simplemente porque aquí Facebook ya encontró buenos resultados en el conjunto de anuncio 2 y ya se fue por ese y le dio más presupuesto. Pero no necesariamente significa que el conjunto de anuncios 1 y el conjunto de anuncios 3 nos sirvan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya de frente lo hizo Facebook. Entonces no han sido testeados. A esa conclusión quiero llegar. No han sido testeados. Pero diferente sería, por ejemplo, si no te lanzas de frente con CBO, sino primero testeas tus públicos, tus audiencias, tus intereses con ABO. Un ejemplo. Lo mismo, ¿no? Testeas $10 a cada conjunto de anuncios y acá, por ejemplo, vemos que el conjunto de anuncio 2, con la misma cantidad de dinero, te trajo más ventas, ¿no? Más barritas tiene. Los 3 gastaron $10, pero el conjunto de anuncio 2 trajo más ventas. Entonces, vas a descartar el conjunto de anuncio 3, que fue el que menos te trajo ventas,
¿no? Ahora solamente vas a testear entre el 1 y el 2. Y si entre el 1 y el 2 te sigue dando el conjunto de anuncios 2 más ventas, con el mismo presupuesto, obviamente está más que claro que cuál conjunto de anuncios es tu conjunto de anuncios ganador o tus intereses ganadores. Obviamente que en cada conjunto de anuncios están intereses. Obviamente el 2. Y si esto es solamente una campaña BO, ¿cierto? Esta es una campaña BO. Pero si tienes 3 de estos, probablemente tengas tres conjuntos de anuncios ganadores. O sea, un conjunto de anuncio ganador por cada campaña. ¿De acuerdo? Vas a tener 3. Y ya luego de testear, de pasar por ese proceso de testeo, tener datos en tu pixel, datos históricos, de conocer quiénes realmente te compran, cuáles son los perfiles, qué les interesan, etcétera, recién vas a pasar a la campaña CBO donde vas a escalar, donde los 3 conjuntos de anuncios que vas a colocar acá, sabes ya que te van a vender los 3. ¿Por qué? Porque ya han sido testeados. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera ya lo dejas a Facebook que haga su trabajo de manera automática. ¿Por qué? Porque los 3 conjuntos ya han sido testeados. O sea, ya sabes que las 3 audiencias o conjuntos de anuncios te venden, ¿no? Ahora, habría que ver cuál te vende más, cuál te vende menos, pero justamente para eso sirve. Voy a regresar a este slide, que justamente fue la parte donde expliqué que decía que las campañas CBO funcionan especialmente si tienes presupuestos grandes, si lo vas a utilizar para remarketing, ¿no? Es decir, para personas que ya han tenido algún tipo de interacción contigo, con tu página, con tu negocio como tal. Si tienes conjuntos de anuncios ganadores ya testeados y si ya tienes datos históricos suficientes, ¿no? Para nutrir al píxel o al algoritmo. Y justamente esto tiene relación con esto que acabo de explicar. Entonces, ¿qué es el CBO? ¿Qué es ABO? Ya lo sabes. ¿Cuándo utilizarlo? Ya lo sabes también. ¿Cuál es la diferencia? También ya lo sabes. Ahora la pregunta es, ¿cómo elijo CBO o ABO en el Business Manager? Bueno, eso es lo que vamos a ver justamente ahora. De acuerdo, voy a acercar un poquito esto para que se vea mejor. Bueno, voy a utilizar esta campaña nada más de prueba. Bien, voy a editarlo. Y acá estamos las 3 jerarquías que ya vimos. Campaña, conjunto de anuncios y anuncios, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo selecciono, qué tengo que hacer básicamente si es que quiero que mi campaña sea CBO, o sea, el presupuesto a nivel de campaña? Doy clic aquí, lo activo y aquí me va a colocar ya. ¿Cuánto presupuesto diario o total quiero darle a esta campaña? Bueno, quiero darle un ejemplo, $40, 50 soles, etcétera. 40, ahí me va a salir. Ya, de esa manera creé, si doy aquí en siguiente, voy a crear una campaña CBO, ¿de acuerdo? Y si vemos acá, no me va a permitir colocar el presupuesto en el conjunto de anuncios. O sea, ya al crear una campaña CBO, ya no puedo crear simultáneamente una campaña ABO, ¿de acuerdo? Entonces voy a quitar lo que seleccioné acá, la campaña CBO, desactivado, y acá me va a permitir colocar el presupuesto. Si se van a dar cuenta, aquí está. ¿Ven? 40, 50, etcétera. Bueno, lo que yo coloque, lo que yo sugiera, ¿no? 70, en fin. Y acá, básicamente ya, si es que doy clic aquí en siguiente y publicar, ya estoy creando una campaña ABO. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la conclusión de acuerdo a todo esto? ¿Dónde está? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Si bien es cierto, las campañas CBO y ABO son buenas, o sea, no es que sea una mala o una mejor que otra, pero depende también, depende del objetivo y de la situación en la que estés. Lo que te recomiendo es que si tú estás iniciando recién, empieces testeando con campañas ABO y luego que ya veas cuáles son los públicos que te generan mayores resultados, cuáles son las audiencias que ya testeaste y que te traen más ventas si es que buscas eso, recién pases a las campañas CBO, ¿de acuerdo? Con ya conjuntos de anuncios ganadores, con audiencias que ya sabes que van a vender sí o sí, ¿de acuerdo? Y básicamente ese es el consejo. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente depende de la situación en la que estés y depende también la data que tengas de tu pixel. Y si es que eres nuevo, te recomiendo eso, ¿no? Primero testea con ABO y luego ya escalas con CBO. Eso ha sido todo por mi parte. Espero haberlos ayudado. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y como ya saben, me siguen, me encuentran como Rubenautic en las demás redes sociales, en Facebook, TikTok, y Instagram y aquí en YouTube. Muchísimas gracias, espero haberles ayudado y nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos.